José Agustín Wilches Gómez, experto en posicionamiento GNS, lidar aéreo, escáner láser terrestre y fotogrametría digital del CIAP y GAP. Socio cofundador de la firma del grupo WGS, Wilches y CIA Limitada, Cercani, Limitada, H Target Colombia, North Colombia y Scanco Colombia. Se ha desempeñado en los siguientes cargos: presidente de la Sociedad Colombiana de Topógrafos, presidente de la Cámara de Topógrafos Contratistas, delegado del Consejo Profesional Nacional de Topografía, docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, miembro del Consejo Superior de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, representante ante el Comité Permanente de Estratificación de Bogotá. En la actualidad se desempeña como director de proyectos en Wilches y Compañía Limitada, presidente de la Comisión Técnica Permanente de Neumática de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, observador en la coalición de organizaciones profesionales coautoras del Estándar Internacional de Mediciones de la Propiedad IPMS, coordinador temático del proyecto de norma Estudios Topográficos Comité 28 de Estandarización de Información Geográfica del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y CONTEC, investigador, asesor Universidad Nacional de Colombia y Universidad Distrital Francisco José de Caldas para la conformación de los paneles topográficos digitales terrestres. Con ustedes, el ingeniero. Listo. Buenas tardes. Gracias por la invitación a la Sociedad Colombiana de Topógrafos a este importante evento. Y me siento complacido de venir a presentar por primera vez la norma tal como está en este momento publicada para consulta pública en la página del CONTEC. Nos restan apenas lo que queda de estos días de este mes para hacer las observaciones del caso. Bien, mi tema pues tiene mucha relación pues con lo dice, con la estandarización, con la norma. Y veíamos pues en el siglo XIX se tenía el problema de los horarios y se solucionó a través de justamente de una estandarización cuando se estableció el meridiano de Greenwich como el meridiano cero. Ahí el mundo empezó a tener su sistema de estandarización para las horas de acuerdo al meridiano. Exactamente lo que está pasando hoy en día con la información geográfica, no solamente con la cartografía, sino con todos los datos espaciales en general y por supuesto con mayor razón la topografía. Todo empezó pues, en el año de 1994 cuando el presidente Clinton da la orden ejecutiva para iniciarse lo que conocemos como las infraestructuras de datos espaciales. En Colombia se inició esta normalización desde el año de 1996 a través del Comité Técnico Nacional 028 del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y CONTEC. Lo mismo pasó en la Unión Europea a partir del 2001 y desde el 2007 se cuenta allá en Europa con la directiva AirSpy que organiza el desarrollo de la infraestructura de datos espaciales en Europa. Toda esta estandarización se ha venido dando en gran parte, en un alto porcentaje es para la cartografía, pero en la topografía, que es un trabajo de mayor detalle, y somos menos las personas, yo digo que seríamos 1% en el mundo en comparación de los usuarios y productores de información cartográfica. Solo que la topografía junto con la geodesia son la base para la cartografía. La cartografía pues, se compone de mapas temáticos. Todos sabemos la precisión no es importante, algo temático. Se trabaja en escalas pequeñas y la precisión es en metros, incluso en la UTM son kilómetros hacia la parte de los 80 y los 84 grados de latitudes. Esta proyección UTM se proyecta siempre sobre el nivel del mar, por tanto no tiene en cuenta las alturas y esto nos genera un error de factor de escala. Sus orígenes son muy distantes, son cada 6 grados
y hay mucha incoherencia en los empalmes de esta información. Seguimos ahora en pleno siglo XXI trabajando con la proyección de mercado, que es una proyección de muchos siglos, que todos sabemos es una proyección más geopolítica que de precisión. Recientemente, digamos, un siglo atrás, se propuso la proyección de Peter, que no sé, ni siquiera la cartografía la adoptó, que es una proyección más equiaria, pero escuchaba yo al representante de DIGAC, y es que toda esa información que ya existe, pues cómo se va a perder. Bien, aquí tenemos una imagen de lo que es las UTM. Las UTM están compuestas de 60 usos, como decimos, con orígenes cada 6 grados y con 20 bandas de 8 grados que van desde el paralelo 80 al sur y al 84 al norte. Nos fijamos que hacia el norte y hacia el sur, después de estos paralelos, esto no sirve, se deforma totalmente la proyección. Entonces debemos ya de trabajar ya de acuerdo a cómo está el estado del arte, con la cantidad de equipos de altísima precisión, como lo pueden observar en la muestra técnica, en los diferentes stands, y eso que acá pues no tenemos la última tecnología. Es inconcebible que sigamos trabajando, además que la topografía como tal sería un exabrupto seguir trabajando con precisiones de Gauss-Krüger, que es la máxima, por lo menos en Colombia, que es redujimos a cada 3 grados los orígenes. Vamos a tener problemas al grado y medio porque hay un traslapo entre los diferentes orígenes de medio grado. Entonces, esto nos dice, por ejemplo, en el mismo texto del instituto, que por ejemplo para Cartago, con origen en Bogotá, la deformación es del orden de 1 en 2000. Entonces, porque ya estamos muy alejados del origen, tanto en latitud como en longitud. Y así ocurre con lo demás. Esto, digamos, solamente con Colombia. El problema de la topografía no es solamente Colombia, sino es el mundo entero. Entonces, realmente los invito a que nos apersonamos de esta norma, que realmente es un primer ejercicio que se hace prácticamente en el mundo entero. Lo hemos estado consultando con la FIG, con la Federación Internacional de Geómetras, y pues siempre la preocupación ha sido por trabajar estándares OGS y demás, pero para cartografía, y justamente la cartografía para nosotros pues la podemos hacer, pero puede ser el 10% de lo que trabajamos el día de hoy. La topografía, pues sabemos, son planos de alta resolución, ya con la tecnología con que se cuenta, los drones, el LIDAR, e incluso la interferogrametría por satélite. La topografía la trabajamos a precisión centimétrica y utilizamos la proyección ortográfica. Todos hablamos ahora es de las ortofotos, los ortofotogramas, y trabajamos a nivel local con los planos topográficos locales. Pero lo que siempre hemos hecho los topógrafos desde toda la vida, desde que se conoce la profesión, se entiende que es como la profesión más antigua del mundo. Las distancias entre orígenes máximos pues son de 40 kilómetros. Cuando empezó pues no se trabajaban siquiera los 40 kilómetros. Cuando no existía el GPS, pues todos trabajábamos siempre en la topografía, estamos nivelando el aparato, sea la estación, sea el teodolito, sea la brújula, lo que sea, siempre lo estamos nivelando de estación en estación, y nunca pues íbamos a esas distancias tan grandes. Cuando había una longitud de una carretera o cualquier viaducto, se tenía que hacer una red geodésica de triangulación para poder controlar y que siempre se llevara la línea por donde debiera ser. Entonces nos damos cuenta que la topografía es muy diferente a la cartografía. Aquí tenemos una gráfica que fue inspirada inicialmente por Esri, donde muestra, bueno, ahora sí ya tenemos, cuando Esri la elaboró, pues consistía este modelo de Gauss. Todos
sabemos que ya tenemos este modelo geoide por la gravitometría de la Tierra con una alta precisión, y se conoce ya el elipsoide, que es el oficial, que es el W84. Es un tema pues, que aún pues, tenemos que seguir investigando, porque pues, el W84 se está actualizando también periódicamente, no muy seguido, pero se está actualizando. Entonces vemos aquí que la cartografía siempre, la proyectada en Gauss-Krüger, por ejemplo, siempre va a ser tangente al elipsoide, y la distancia pues, es calculada sobre el elipsoide, sobre el arco del elipsoide, y se proyecta a ese plano Gauss-Krüger. Pero si estuviéramos en Bogotá a los 2.550 metros, ya este mismo punto GPS, que tiene la misma latitud y longitud, está aquí arriba, y la distancia es muy diferente. Entonces, por eso, nada más, si arrancamos con coordenadas Gauss, cualquier poligonal, nunca iremos a llegar. Quien llega es porque la machetea. Entonces ya en el terreno realmente lo que nosotros proyectamos es la proyección ortogonal, conocemos como las famosas ortofotos. Entonces ahí nada más, simplemente con la gráfica nos damos cuenta que estamos errados. Bien, esa proyección cartesiana es la oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y se ha manejado bastante en Bogotá hace mucho tiempo, y digamos que la mayor parte de la cartografía en Bogotá, la topografía, es proyectada sobre el sistema cartesiano. Es un plano topográfico local que pues, se conoce como PTLs a partir de hace una década. Se inició en la República de Chile, que se está trabajando mucho por el Ministerio de Carreteras de la República Hermana, y ha dado bastante resultado. Y aquí en Colombia, hace un mes, ya se expuso la primera investigación que hizo un grupo de la Universidad Distrital, y se demostró con éxito las precisiones pues, que nos presentan este tipo, que la hemos venido utilizando, pero pues, no de forma estandarizada. Y ya Cali, hace un mes, por resolución, por decreto, pues, dentro de la alcaldía, también optó por la proyección cartesiana con la altura y el plano oficial del instituto, que todos sabemos, todos los municipios, todas las cabeceras municipales ya tienen su origen cartesiano, y es justamente lo que pretende la norma, es que la topografía la hagamos sobre la proyección topográfica en cada sitio. Desde luego esto nos va a generar una cantidad de círculos, pues sí, tenemos una limitante de 40 kilómetros, o sea, 20 de radio, y nos va a formar una serie de círculos que nos intersecta con el siguiente, con el siguiente, con el siguiente, y a la final nos entrega lo que conocemos en la geometría sagrada como la flor de la vida. De ahí, de la flor de la vida, pues se desprende ya, al comprimir un círculo, siempre por el código natural se va a conformar lo que ya conocemos los paneles, como el panel de las abejas, y ese código natural convertido en un hexágono, que a la postre, con el punto de origen de cada proyección, se nos va a convertir en el cubo, y ese cubo, que es el hexaedro, corresponde al elemento tierra, que ya hace muchos siglos antes de Cristo nos había enseñado Platón. ¿Qué es lo que nos dice la proyección cartesiana? Que tenemos que tener en cuenta la altura sobre el nivel del mar de cada uno de los planos topográficos que vamos a tener. Esta es una investigación que, desde luego, pues ahora con la norma nos permite avanzar en esa investigación. Es una investigación que estamos llevando a cabo en la Universidad Nacional con la maestría en geomática. ¿Y qué es lo que básicamente nos muestra? Esto es algo natural de la calzada gigante en Irlanda del Norte, como un ejemplo, que vemos estos hexágonos y cada uno tiene su respectiva altura, y así se irán a identificar los diferentes planos topográficos locales del mundo. En la naturaleza encontramos algo para que nos indica que sí se puede hacer. Estamos viendo, este es el ojo de la libélula, y este sería básicamente la figura geométrica que nos entregaría los planos topográficos locales correspondientes al mundo.
que desde luego van a corresponder a 1000 planos alrededor del Ecuador y alrededor de Greenwich, que corresponde también a 10.000 de un cuarto de Tau, que fue de donde se dedujo el metro, que desde luego ese metro que era de 100 centímetros ya quedó es como un estándar, una norma, porque con el avance de la ciencia ya sabemos que la verdadera longitud es 104.8, pero pues el metro ya queda así, porque pues, como dice el instituto, eso no se puede cambiar, es un estándar y lo que estamos haciendo también son estándares, ponemos de acuerdo, nadie conoce, nadie ha tocado el Ecuador, ni el Greenwich, ni nada, son imaginarios, y estos paneles pues también venían a ser imaginarios. Bien, aquí tenemos una gráfica que nos muestra un vector en equilibrio correspondiente al domo geodésico de Fuller, que más o menos pues vendría siendo la forma como se distribuirían los diferentes paneles, que no tendrían más de 40 kilómetros y nos generaría sobre la línea Ecuador los 40 millones de kilómetros. Y ya no trataríamos de proyecciones, y este es el mapa de Maxwell de Fuller, que soluciona el problema de las proyecciones utilizando la superficie de un poliedro en el que se grafican los continentes, el cual al ser desdoblado forma un mapa topográfico bidimensional que retiene las proporciones continentales y la integridad geométrica de los mismos. Entonces ya no tenemos una proyección, sino un desarrollo. Con esto ya podemos lograr llevar las precisiones que el estado del arte nos entrega en este momento y que corresponden a los estándares ASPES de los Estados Unidos. Esta norma pues, tiene la coordinación, la Secretaría Técnica del Instituto Geográfico Agustín Coaz, con la coordinación temática de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, y pues desde luego quien la aprueba es el ICONTEC dentro del programa pues, para la infraestructura colombiana de datos espaciales, que la incluyó el COMPES 3585 y que en uno de sus apartes dice lo siguiente, es importante, para permitirme leerlo, me disculpan: todas las entidades del Estado y aquellas de carácter mixto o privado que ejerzan funciones públicas deberán seguir en la producción o adquisición de información geográfica los lineamientos y normas técnicas definidas en el marco del Comité Técnico de la Organización de la Información Geográfica 028 de ICONTEC, en el cual participan instituciones que integran la ICO. Esto está apoyado jurídicamente por la Ley 70 de 1979, que reglamenta el ejercicio de la profesión de la topografía en Colombia, ratificado por la sentencia CES 1213 del 2001 de la Corte Constitucional en relación a que fue demandada la ley, pero fue declarada exequible, y recientemente se apoya también en la Ley 842 del 2013 en el artículo 32, los literales A y B. Entonces, como saben, vemos, esta es una norma de ICONTEC, sus títulos de estudios topográficos, en la cual participó el sector público, el Consejo Profesional Nacional de Topografía, Ecopetrol, la empresa Acueducto del Alcantarillado, la Fuerza Aérea Colombiana, el Instituto de Desarrollo Urbano, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Servicio Geológico Colombiano y la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. En el sector privado participó estas diferentes empresas: Atlas Ingeniería, Consultoría Colombiana, Datum Ingeniería, Geocam Ingeniería, Ingeniería, Ingeototal, Procálculo Procis, SAR Ingeniería, Sociedad Colombiana de Ingenieros, Sociedad Colombiana de Topógrafos, Soluciones Geoinformáticas, Terremote, Topoequipos, Guanusbo Ingeniería, Wilches y Compañía, World Geodesic Service, y el ingeniero civil independiente Eduardo Cabrera. Del sector académico participó la Escuela de Ingenieros Militares ESIM, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad EAFIT y el SENA. El objeto de la norma: determinar los requisitos técnicos mínimos, garantizar la calidad de los datos,
estandarizar las actividades inmersas en los estudios topográficos. Hablamos de la instrumentación, las categorías, los instrumentos complementarios, los accesorios. Se clasifican los equipos de acuerdo a estándares ISO, el 17123 y el 12858. Se dictan los requerimientos generales de un estudio topográfico, la verificación del instrumental, la adopción del dato en horizontal y vertical, la georreferenciación del estudio, los criterios para la materialización y la materialización de puntos de control. Hay unos requisitos específicos para la adquisición de datos de campo. Se muestran en la tabla 5 al 11 y se detalla según el instrumento el protocolo a seguir para la obtención de datos de campo. Una guía para la toma de información completa y necesaria que permita el procesamiento satisfactorio y que garantice la calidad exigida para representar el modelo. Se sigue una secuencia para el procesamiento de información. Están contenidos en la tabla 12 al 18, de acuerdo al instrumento empleado. El protocolo a seguir de manera que se garantice un procesamiento satisfactorio en concordancia con la calidad exigida, que es importante recalcar que la norma es totalmente democrática y no exige que tenga que hacerse con un equipo determinado, ¿no? Cualquier equipo, desde una brújula, si lo hace con la técnica que es, le puede dar la precisión que es. Ya veremos más adelante. Ustedes tienen una tablita, creo que todos la tengan, en donde podemos más adelante mirar ese aseguramiento de la calidad para poder trabajar con cualquier instrumento. Simplemente pues hay que utilizar el que es, pero no descarta ninguno. También allí se trata de la calidad de los datos digitales. Esa calidad de los datos digitales pues está basada en el estándar ASPEX, que es de la Sociedad Americana de Fotogrametría y Sensores Remotos. Ese es un estándar de predicción de posicionamiento geoespacial del Comité Federal de Datos Geográficos, RGS, que es quien lo adopta. Y afortunadamente, pues para la época en que estábamos terminando la redacción de la norma, salió la nueva versión que tiene que ver con todas las tecnologías, recoge todas las tecnologías del estado del arte hasta hoy, incluidos los satélites de alta resolución, el LIDAR, los WAVs y demás. Es la edición 1 de la versión 1 que estamos cumpliendo básicamente un año de haber sido expedida. Para la medición topométrica de inmuebles se adoptan los estándares internacionales para la medición de la propiedad. Esto es más para aplicaciones BIM. Es la norma IBMS. Y dentro de la calidad de los datos digitales tienen algunos capítulos como generalidades, las especificaciones de rendimiento basados en los resultados, las especificaciones prescriptivas de procedimiento. Estas especificaciones para únicamente para trabajos muy especializados. Por lo demás, las especificaciones importantes son las del rendimiento. También se habla del control y la garantía de calidad. Hablamos del sistema métrico. Hablamos de las coordenadas espaciales del sistema de referencia. Para Colombia es el Magna Sirgas. Y desde luego, pues, como les comentaba anteriormente, la proyección no es la proyección, vamos a trabajar en las coordenadas planas cartesianas o planos topográficos locales. Bien, se elaboró esta tabla de, o matriz, una matriz de aseguramiento de la calidad de los estudios topográficos digitales, que es la que nos va a permitir graficar la Tierra, el planeta Tierra, con precisiones desde para escala 1 a 500 y 1 a 2000, que son las precisiones que, de acuerdo al documento 60 de la Federación Internacional de Geómetras y de la metodología del Banco Mundial FAO, es lo que se exige para cerrar la brecha en cuanto a los catastros a nivel mundial. Esto ya se puede hacer, porque dice el documento, a partir de trabajos con drones, para que sea económico y se pueda, que los países pobres puedan realizar y cerrar esta brecha que tanto se anhela en el mundo. Pues como esta tabla está basada en la sucesión de Fibonacci, como ustedes se están dando cuenta, tenemos el 1, 2, 3, 5, 6, 8 y 13. Y los patrones del arco iris, que es lo que se utiliza en el nuevo estándar para la interferogrametría. Entonces tenemos la precisión 1 cm
centímetro, que es para la geodesia, la precisión también de 1 centímetro saliéndose de la geodesia para la topometría, la precisión de 2 centímetros para los estudios topográficos especiales, la precisión 3 para el control de estudios topográficos, en este caso serían los deltas o los puntos con GPS que se saquen de los puntos básicos de la geodesia, la precisión 5 que es para los diseños y replanteos especiales. Ustedes tienen la hojita y más fácil pueden darse cuenta. Yo realmente aquí por el tamaño no voy a hablar, es muy pequeñito, por eso nos tomamos la tarea de hacerles una impresión y que la tuvieron ustedes en casa. Entonces vemos ahí que hay precisiones del 1, 2, 3, al 5, al 8 y al 13, hasta el 8 pues es lo que hablamos del sistema digital, lo que nos permite tener en las manos los dígitos. Tenemos el 1, el 2, 3, 4, el 5, está acá, el 6 pues son los exámenes, luego volvemos al 8, volvemos al 9, terminamos el sistema digital. Y ya la parte de los fundamentos básicos, pues en la parte derecha de la tabla es el fundamentos básicos que tenemos para el estudio de los paneles topográficos digitales terrestres. Hasta el momento que está en la norma se está aplicando lo que es la primera parte de la tabla. Entonces en la segunda parte de la tabla pues tenemos lo que tiene que ver con PHI, con pi, con el radio de la Tierra, con el nuevo pi que es el 3.144. Entonces el pi se ha venido buscando mejor precisión con los años. Yo creo que va como ya en la versión 30. Esta versión 30 ya nos dice que el pi es 3.1445. Nosotros en topografía nos interesa hasta el tercer decimal, que es 3.144, y de esta manera ya científicamente se resolvió que podemos trabajar con arcos tau, ya podemos trabajar con los tau, que son los 4 años. Ya en la parte del radio de la Tierra es importante este dato porque lo necesitamos justamente para el factor de escala en los diferentes planos topográficos. Necesitamos saber el radio para poder calcular el factor de escala sobre el plano topográfico local que estemos trabajando, y lo deducimos se deduce acá del rectángulo áureo. Tiene los 6 cuadros del rectángulo, más los 3 primeros lados, más los 2, 5, más 3, 8, más 2, 10, y si quiere ver el decimal, para la décima de metro, tenemos 6.358.101 metros el radio promedio de la Tierra, cifra al cuadrado. Esta es una cifra que es, de todas las cifras que existen del radio de la Tierra, es como el promedio geométrico que más se hace. Para el efecto de nuestras precisiones es suficiente poder de ahí determinar el número de paneles que se necesitan. Después tenemos las gráficas de las precisiones. Aquí prácticamente donde existe la representación en planta de las precisiones 2D, podemos ver en escala 1 a 1 las verdaderas precisiones que obtenemos ya hoy en día con el estado del arte y con los equipos que se disponen. Entonces, tenemos 1 centímetro, 1 centímetro para la geodesia, 1 centímetro para la topometría, los 4 centímetros para los trabajos especiales, y de aquí pues tenemos el pi, e inicia la espiral de Fibonacci, la espiral de crecimiento, nos va dando de acuerdo con la matriz. Esta es la gráfica de la matriz. Nos permite después seguir a la precisión de los puntos de control, luego seguir a los puntos radiados, luego a los puntos volados por fotogrametría cercana con tipo drones, luego venimos a las precisiones para los equipos LiDAR, y en la representación isométrica podemos exactamente ver lo mismo, porque las precisiones, el nuevo estándar siempre nos solicita que se den radiales. Bien, esta precisión topográfica de control, que digamos que es la más importante, que se puede hacer a través de poligonales o se puede llevar con GPS de alta precisión,
pues el estándar ASPER en 1990, que es el anterior. Hay que recordar que los estándares ASPER no es que sean muchos, tenemos el de 1948, el de 1990 y ahora tenemos el de 2014. El estándar ASPER especificaba y clasificaba la precisión con base en la relación lineal del cierre horizontal, que decíamos de 1 a 10.000, 1 a 20.000, 1 a 30.000, y un estándar de cierre vertical. Eso ya realmente el nuevo estándar lo abolió y nos dice el nuevo ASPER que expresemos las precisiones en centímetros de precisión radial espacial, que es lo que nos muestra pues, con el degradé del arco iris, las precisiones en centímetros, que son las con las cuales elaboramos la tabla siguiendo la sucesión de Fibonacci. Entonces, como ya vemos, el estándar de la norma es ASPER. Y dentro de ese estándar ya pues vemos las precisiones, nos exigen unas precisiones horizontales en centímetros, X centímetros, un error medio cuadrático en X y en Y menor que el cierre del centímetro. En radial hay que multiplicarlo por 1,41.4 por la precisión que se desea, con una precisión horizontal del 95% del nivel de confianza, multiplicándolo por pues de menor, que sea menor del X por 2,448. Y como ya la mayor parte de la información geográfica, topográfica, la estamos hablando en raster, nos dice que los mosaicos de costura pues, deben tener una coincidencia de menos 2 por la precisión con la que estemos trabajando. La precisión, también nos da unas precisiones de triangulación, nos da unas equivalencias de las precisiones con respecto al ASPER 1999, 1990, donde la clase 1 y clase 2, que eso ya no existe, y la equivalencia con la escala del mapa N+, que es el mapa de Estados Unidos. Nos entrega también unas precisiones de ortoimágenes. Son muchas las tablas, aquí únicamente les muestro como las más importantes. Nos da también una tabla para las precisiones LIDAR en términos de altura de vuelo. Nos da pues, finalmente unas estadísticas de la precisión. Veíamos en la tabla, si volvemos a la tabla, importante esta anotación porque es el metadata. Pues, como nos damos cuenta, el metadato, cuando se cumple con esta relación, esta tabla es justamente para hacer el control en campo. Cuando se hace el levantamiento, que es lo que mayor se acostumbra a hacer, simplemente es estar cerrado, que el cielo es poligonal y demás, pero por lo general no se hacían los controles de campo. Entonces el metadato se expresa en producido para satisfacer el número de precisión de acuerdo al color en centímetros, y al final, entonces si ya vamos, y ya cuando se hace en la interventoría o se hace el chequeo, pues vamos a tomar una cantidad de puntos en campo, valores derivados del mapa con valores derivados levantados, pasamos los residuales, nos entregan un error medio, una desviación estándar, el error medio cuadrático en radial, y al final pues no lo entrega pues, de acuerdo al estándar de los Estados Unidos, multiplicándolo también sea por el 1.7 para el X o por el 1.96 para la precisión vertical. Entonces se expresa, ya es probado para cumplir con tantos centímetros. Entonces esta tabla nos va a permitir evaluar la calidad de la información topográfica de cualquier levantamiento por cualquier método
y vamos a tener al final esta estadística de precisión. Les recuerdo, nos queda este mes para poder descargar el texto completo de la norma, hacer las observaciones del caso, hacer sus aportes y la encuentran en esta dirección. La pueden descargar. Cualquier información en la página de la Sociedad Colombiana de Topógrafos o en la Sociedad Colombiana de Ingenieros, a través de la Comisión de Geomática, pueden consultarnos cualquier duda si no pueden descargar la información. Muchas gracias. Damos paso a la intervención de la doctora Yasmín A. Tamayo, ingeniera de sistemas de la Universidad Central, especialista en gerencia de proyectos de la Universidad Javeriana, candidata máster en administración de TI del Tecnológico de Monterrey. Actualmente se desempeña como gerente de la infraestructura de datos espaciales de Bogotá, entidad adscrita a Catastro Estatal. Además queremos aprovechar para poder divulgar y socializar la infraestructura de datos espaciales de Bogotá. ¿Alguien dentro del auditorio sabe que tenemos en Bogotá hace 10 años una infraestructura de datos espaciales? ¿Nadie? Ok, entonces de aquí vamos a salir con mucha tarea el día de hoy para que podamos indagar, conocer y sobre todo hacer uso de los productos y servicios de la infraestructura de datos espaciales. Bueno, lo primero que hay que mencionar es lo siguiente, y es cuál es la relación que tendría, o cuál sería el efecto o el resultado que uno debería tener dentro de las infraestructuras espaciales a través del uso de la información que se genera pues, por parte de las personas expertas en toda la información relacionada con la topografía. Realmente, digamos que es un insumo fundamental para la toma de decisiones. Hablemos de caso catástrofe. En caso catástrofe, toda la información que se genera por todos los topográficos que nosotros venimos manejando como Secretaría Distrital de Planeación, finalmente es una información que digamos que permite tener unos mejores catastros de alguna manera un poco más aterrizados a la realidad que tenemos nosotros en nuestro país. Y más allá del catastro de Bogotá, nosotros ¿cómo lo vemos? Nosotros no concebimos el catastro sin la infraestructura de datos espaciales y no concebimos la infraestructura de datos espaciales sin el catastro, porque es una información que es insumo para la toma de decisiones y que obviamente arranca desde la realidad que me da un plano topográfico a todas las labores que yo tengo que hacer desde la ingeniería catastral y que finalmente se particularizan a través de la infraestructura de datos espaciales. Cuando estemos todos en directo, ya entonces, lo que queremos el día de hoy es compartirles cómo ha sido la evolución o por qué surgió esta necesidad desde hace 10 años de construir esta infraestructura de datos espaciales. Y vamos a arrancar por una realidad que vivíamos nosotros en Bogotá. Y es que, ¿qué pasaba en Bogotá? Teníamos datos incompletos. ¿Por qué razón? Incompletos. ¿Por qué? Porque de alguna manera no teníamos un interés particular de manejar la integralidad de la información y que todas las instituciones, las 88 instituciones que hacen parte de la administración distrital, pudiesen trabajar bajo mecanismos coordinados y obviamente colaborativos que nos pudieran generar información, obviamente con unos estándares de calidad y unos estándares de una actualidad que permitiera tomar mejores decisiones y hacer quizás una mejor planificación territorial. Adicionalmente teníamos datos inaccesibles y eso todavía lo vivimos en algunas instituciones, no solamente de carácter público, sino también en algunas de carácter privado. Y es que nacemos con un chip cultural que básicamente que nos dice, si tú produces algo, eso es tuyo y tú te lo llevas.
en una misma institución de públicas independientes, en que yo no sé qué está haciendo mi compañero de al lado, y quizás estemos trabajando en cosas similares, y eso es cuánto le estaba costando a Bogotá. Era muchísimo dinero en temas de recursos, en temas de presupuestos y en temas de tiempo. Con otro agravante adicional, y es que cuando yo institución o yo ciudadano necesitaba información de cualquier temática de la ciudad, tenía que pagar o adicionalmente tenía que hacer un convenio. Pues resulta que nosotros cuando entramos a operar, que realmente el foco más fuerte que le hemos dado a los datos espaciales ha sido en esta administración, un poco lo que dijimos es, tenemos que abolir los convenios. De hecho, yo no tengo convenios con ninguna institución, salvo que sea una institución que no haga parte de mi gobierno de datos, es decir, que no haga parte de Bogotá. ¿Sí? Y así es como empezamos nosotros a masificar y empezamos a trabajar, y lo más importante, eliminando temas de accesibilidad, y por eso hoy Colombia hace parte, digamos, en un ranking en América Latina en temas de datos abiertos, estamos más o menos en el nivel 5, porque ya hemos abierto muchos datos y sobre todo los datos geográficos. Ahora la tarea que nos queda, ¿cuál es? Masificar el uso de los datos geográficos. Yo creo que en Latinoamérica no estamos preparados para sacarle el provecho a la información geográfica. Nosotros, incluso en compañía con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, hemos hecho estrategias para generar aplicaciones a través de hackathons que permitan de alguna manera digamos que generar una solución a problemas de carácter social. Pero ahí es donde uno se da cuenta que realmente no estamos usando la información geográfica con una finalidad que de alguna manera le pueda generar mayor aporte a problemáticas modernas con soluciones más modernas. Entonces es parte de la tarea que todos los que trabajamos con información gráfica tenemos que empezar a trabajar. Después de que empezamos a generar una serie de estrategias para abolir este tipo de cosas, lo primero que nosotros dijimos es necesitamos poner de acuerdo a la ciudad. Y poner de acuerdo a la ciudad era que básicamente en definir cuáles eran los datos geográficos que todos deberíamos usar para la toma de decisiones. Es decir, que tu entidad, si vas a generar, no sé, vas a construir un nuevo colegio, tienes que saber que ese nuevo colegio lo tienes que usar sobre 29 capas de información y no hay nada más. Es información básica para la toma de decisiones. Entonces, eso de alguna manera nos permitió hablar en un único lenguaje y era sobre unos mismos niveles de información. Pero eso, de alguna manera, como lo muestra en el slide, seguía siendo muy limitado. Solamente teníamos acceso a ciertos niveles de ciudadanos o ciertos niveles de instituciones y todavía estábamos cortos. Entonces, ¿a dónde fuimos? Creamos una autopista un poco, digamos que ya más accesible, pero seguía siendo limitado. ¿Y qué generamos? Generamos unas políticas y estándares de información geográfica que básicamente se convirtieron en las reglas del juego que permitían saber cómo podíamos hablar. Y básicamente responde a 9 temáticas de información. Y es donde todos tenemos que aprender a respetar cuál es la responsabilidad que tú como institución, cuando tú custodias un dato, cuál es tu responsabilidad. Y sobre todo conocer cuál es el dato que es oficial. Cómo yo respeto la propiedad intelectual, cómo yo respeto los derechos de autor sobre los datos, cómo yo dispongo la información haciendo uso de estándares abiertos como el OGC o el W3C, que eso es lo más importante. No importan las herramientas en las cuales tú construyas el dato, lo más importante es que hagas uso de datos, abiertos y que hagas uso de estándares abiertos. Y eso fue un poco lo que nosotros empezamos a trabajar en temas de políticas y estándares. Pero el canal seguía siendo limitado. Eso de alguna manera se empezó a trabajar haciendo con qué instituciones que participaron en todo este proceso, en todos los sectores que tenemos nosotros de la administración distrital, pero haciendo siempre capacitación y difusión para poder generar compromiso, ganar confianza y obviamente generando colaboración y participación, porque esto no funciona si no existe voluntad política. Yo creo que es el elemento fundamental de una infraestructura de datos espaciales. Si nosotros creo que los técnicos estamos enamorados de la labor que se viene haciendo desde la infraestructura de datos espaciales, pero si yo no hago algo para que se suban los directivos, entonces esto se me puede quedar
enganches y hacemos una serie de estrategias que nos permiten que el directivo también se suba al bicicleta, porque necesitamos que todos estén en el mismo uso. Y bueno, esto también como lo hicimos, generando alianzas público-privadas, hemos hecho varios proyectos, sobre todo con universidades del orden latinoamericano, que obviamente eso nos ha permitido generar insumos que han permitido también mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. ¿Y a dónde fuimos? A generar ya una superautopista mucho más amplia, con diversos canales de acceso, tenemos muchos productos y servicios, tenemos una app que se llama Bogotá, existe el portal de mapa de Bogotá, existe el mapa del mes que los estamos entregando mensualmente al ciudadano, tenemos el Norteca que también entregamos al ciudadano, hacemos capacitación, ya hoy básicamente la estadística, desde el año 2011 a hoy, creo que ya llevamos más de 1.500 profesionales capacitados en temas de infraestructuras de datos espaciales. El portal de mapas tiene más o menos unos accesos de consulta mensuales de 70.000 usuarios constantes. Entonces, un poco lo que hemos hecho es cómo yo me acerco más al ciudadano proporcionando la información geográfica actualizada y cumpliendo unos estándares de calidad. Pero un poco más allá de eso, ¿a dónde hemos ido? Al desarrollo o básicamente a generar mecanismos que nos permitan hacer integración regional. Ahorita con todo este tema de conflicto y la paz y otra serie de cosas, es importante que no veamos a Bogotá como si fuese una dona, porque finalmente Bogotá no está sola en el mundo. Entonces un poco lo que estamos haciendo es llevando esta buena experiencia que tenemos nosotros en Bogotá. Lo primero que estamos haciendo es que estamos trabajando en 15 municipios que circundan a Bogotá, uno para incentivar la parte agrícola, para que disminuyamos las tasas de desempleo que tenemos nosotros en Bogotá, para que nosotros como ciudadanos de Bogotá podamos comer mejor y las personas que trabajan en el sector agrícola produzcan elementos de una mejor calidad. Y para esto sirven las infraestructuras de datos espaciales. No solamente es para disposición de información geográfica, que es un poco como los tiene mapeados, no, está orientado hacia a generar ciudades más inteligentes, trabajando obviamente en problemáticas modernas, haciendo que los ciudadanos sean más inteligentes y dando soluciones modernas. Es un poco el enfoque que le estamos dando. Y más allá de esto, es que queremos llevar la I de Bogotá, queremos llevarla pues a Meta, Bogotá, Huila, Tolima, que es un poco lo que se viene trabajando desde la misma RAMI y la región administrativa de planeación especial para poder tener una mejor integración regional, porque en la medida que nuestros territorios se acerquen, no van a haber límites administrativos ni tampoco límites culturales, y eso se puede hacer a través de la infraestructura de los espacios. Bueno, en temas del ciudadano, en temas de ciudadanía hemos generado, existe todo un catálogo de productos y servicios que obviamente no está actualizado, pero que está orientado hacia disponer herramientas que permitan mejorar las decisiones de los ciudadanos, dónde invertir. Está disponible el valor del metro cuadrado terreno, que es información que producimos desde Catastro. Entonces, eso te permite, sobre todo digamos aquí, como visitan de afuera, que quieren invertir, pues poder tener mayor conocimiento de ciudad, poder saber cómo están los niveles de riesgos en las zonas donde yo quiero comprar, si hay riesgos por remoción de masa, por inundación, mirar qué centros comerciales existen, cuál es la oferta educativa, cuál es la oferta de servicios sociales. Entonces, ese tipo de servicios obviamente que están aportando a que el ciudadano tenga mayor y mejor información, obviamente con la oportunidad que se requiere. ¿Y hacia dónde vamos? Básicamente hacer Bogotá una ciudad espacialmente habilitada. ¿Cuál es el enfoque de una ciudad espacialmente habilitada? Básicamente poder conectar ciudadano, gobierno y empresa privada. Para nosotros es importante la alianza público-privada porque hay muchas iniciativas que empezamos o que queremos generar. Y de alguna manera esa trilogía se tiene que articular de una forma mancomunada. Y sobre todo, ¿por qué? Porque si estamos hablando de ciudades espacialmente habilitadas, básicamente el foco, el origen, básicamente el resultado de lo que se requiere es que la ubicuidad de la información sea el soporte para la toma de decisiones. Y hablamos de ubicuidad de la información gráfica, porque creo que en los otros temas ya tenemos mucha información que está disponible. Pero esto es importante y se requiere, obviamente, si tenemos una buena integración de la información geográfica que tenemos nosotros en Bogotá. Esto es la infraestructura de datos espaciales de Bogotá, así super flash. Tenemos muchas cosas para mostrar. Creo que por tiempo no lo puedo hacer, pero pues la tarea es que ustedes
de Bogotá. No me lo pueden comparar ni con Google Maps ni con Waze, ¿sí? Porque lo que existe en Bogotá, en el portal de mapas, es la información oficial de Bogotá. No tiene información geográfica voluntaria. Entonces, no son comparables esos pueblos. Es la tarea que les dejo para todos, para los que no conocen la ley. Muchas gracias a todos. Miembro de la Sociedad Colombiana de Topógrafos, presidente ejecutivo. El tema o los temas que concentramos en esta sesión, iniciamos con la presentación del proyecto de norma de estudios topográficos y finalmente cerrado con el tema que nos presentó la doctora Yasmín. Finalmente piensa uno en dónde está el link o cuál es la importancia o dónde radica el que vayan de la mano estos dos temas. Inicialmente se presentó la norma y, por así decirlo, que fue una propuesta que nació hace 3 años aproximadamente, 4 años, en el seno de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, en su Comisión Técnica Permanente de Geomática, la cual ha estado apoyada para su desarrollo en las reuniones durante esos 3 años por la Sociedad Colombiana de Topógrafos, con participación constante de varios de sus miembros en lo que tiene que ver con el comité de redacción de la norma. Como filosofía, ya lo vamos a ver, es básicamente generar eso precisamente, generar un estándar, generar una norma que nos permita a todos generar productos de información geográfica y topográfica para este caso, que pueda ser compartida. Una información es compartida cuando tiene las mismas características y los mismos elementos, los mismos protocolos de generación en cuanto a precisión y en cuanto a objetivos. Como lo vimos entonces, según nos exponía el IDECA, se maneja información que es, primero que todo, financiada por nosotros mismos. De alguna manera se vuelve una información de carácter de uso público, entre comillas, porque también puede ser consultada por el ciudadano. Para que una información sea asequible o sea accesible, el primer elemento que debe cumplir precisamente es el que sea también generado todo con las mismas normas, que sea estandarizado. Es decir, que el producto como tal, individual, para después llegar a conformar un todo, tenga elementos de compatibilidad. He ahí la importancia y la necesidad que se dio hace 4 años de poderle dar una herramienta al Estado a nivel institucional, donde se pudiera hablar de que se deberían generar productos de información geográfica y en este caso topográfica, que es lo mismo, solo que son datos de mayor precisión porque va dirigido a escalas más grandes, para poderlos integrar en esa información de ciudad que pretendemos tener. Entonces, esa fue la propuesta, primero, para poder coayudar de manera institucional a que se cumpla ese objetivo final de compartir esa información, y en este caso a nivel Bogotá, como es el IDECA, que es la cartografía o la información geográfica oficial para Bogotá, pues toda debe tener una misma característica. Aspiramos por eso que con este primer ejercicio de generar una norma o hacer una propuesta de una norma para estudios topográficos se cumpla con ese primario objeto de darle esa característica de accesibilidad desde el punto de vista que sea una información estándar que permita ser utilizada en cualquiera de los planes de desarrollo que se tengan planeados para la ciudad. Radica esta importancia en que todos consultemos, hagámonos parte precisamente de esa propuesta de norma que estamos haciendo como profesionales de la topografía, porque como se dan cuenta, tiene una gran incidencia esa norma, porque así como está con la propuesta actual,
sería, podríamos decir, la primera rasero, la primera luz de medida que nos daría paso a la estandarización. Y está propuesta esa norma para ser, entre comillas, criticada en el buen sentido de la palabra, y está en la etapa en que merece de nosotros la atención para mirarla, analizarla y hacer las propuestas técnicas que tengan lugar con el objeto de que se pueda producir una mejor norma, porque en el momento está como proyecto y nosotros como topografía, como profesionales de la topografía, lo menos que podemos hacer es leerla y ver si técnicamente amerita hacer alguna observación técnica que implique mejoramiento para cuando ya sea una norma aprobada, como digamos nosotros, todo fue a mis espaldas. La idea es que realmente tengamos injerencia y participación. Muchas gracias. Como para terminar, vimos la exposición de la norma técnica colombiana que está en consulta y un modelo de la infraestructura de datos espaciales del Distrito Capital. Es un primer paso, o sea, lo que estamos haciendo los topógrafos, porque era la única norma que faltaba, los profesores ingenieros, la única norma en materia cartográfica del país que faltaba, pero queda mucho por hacer, están todas las facultades acá, resulta que falta crear los instrumentos para poder llevar los procedimientos. Uno de los problemas graves que tenemos en las instituciones es que lo que los profesionales o la dirección piensan que es la topografía. Entonces, queríamos comparar los dos modelos, dónde está la cartografía y dónde está la topografía. Apenas estamos arrancando. Yasmín, la ingeniera Yasmín Tamayo, que es la gerente del IDECA, es la presidenta del Comité Técnico 28 hace ¿3 meses? Este año. En este año asumió el liderazgo a nivel nacional del Comité Técnico 28. La intención es poder, de los modelos y todo lo que ella planteaba sobre la articulación de entidades, ese triángulo que ella nos mostraba, nosotros apenas vamos a arrancarlo. Entonces, construir esa información es difícil, necesitamos el apoyo tanto de la parte académica como de la parte institucional, porque viene todo ese tipo de procedimientos, porque para entregar incluso los trabajos aquí en Colombia, ciertas instituciones crean sus mecanismos o crean sus parámetros, y ha sido complicado desde la parte gremial únicamente. Entonces hacemos un llamado. La idea es que vamos a hacer un proceso de socialización de la norma apenas esté aprobada, y la idea es reglamentarlo o que se vuelva normativa, no solamente por acuerdo de voluntades. Por cuestiones de tiempo tenemos preguntas, creo que podríamos dejarlas, no sé, o las solicitudes, porque estamos un poquito de tiempo, no sé, las pueden hacernos llegar y por escrito, nosotros con mucho gusto las contestaremos y les pediremos el favor al ingeniero o al ingeniero José Dulces que nos las pueda contestar. Agradecerle a la ingeniera por su participación, al ingeniero José, al ingeniero Omar, y muchas gracias.